firmes y adelantes, huestes de la fe. Hermoso el canto que nos reta a poder ser personas que estemos en nuestra vida en un lugar donde nadie nos puede mover, en Cristo Jesús. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro camino, Él es la vida que nosotros tenemos. Hermano amado, si nosotros confiamos en el Señor Jesús, todas las cosas que nosotros tenemos están en el mejor lugar. Confiamos en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Confiamos en que Él ha hecho la obra y no hay nada que nos pueda separar de su amor, de su misericordia. Yo espero que usted esté confiando en estas promesas y que sobre todas las cosas pueda descansar en la presencia del Señor, pueda descansar en el gozo del Señor, pueda estar ahí en Cristo, usted completamente confiado en todo lo que usted es en su vida. En esta noche tenemos una lectura apasionante para mí. También por alguna razón Dios nos permite tener una lectura como esta. Y yo espero que usted en esta noche pueda acompañarme y podamos tener juntos un momento de reflexión en la palabra del Señor. Si algo tenemos que acordarnos nosotros, hermanos amados, es que la palabra de Dios es la que nos transforma, es ella la que nos reta. Y si, hermanos amados, la palabra de Dios dice algo, yo creo con todo mi corazón que esa es la voluntad de Dios. Y no puedo cambiar yo las cosas a mi gusto y a mi antojo. No puedo solapar yo las cosas, sino que al contrario, tengo que enfrentarme a la palabra de Dios y reconocer que ella está hablándome algo de parte de Dios para que mi vida sea agradable ante su presencia. Así que en esta noche, hermano amado, le invito a que me acompañe en una breve oración al Señor y que juntos entremos en la presencia del Señor con todo nuestro corazón. Oremos. Padre amado, en esta noche, Señor, estamos aquí reunidos buscando tu presencia, buscando tu rostro, buscando tu gracia, tu misericordia, Señor. Hoy venimos ante ti, Señor, porque estamos deseosos de tu presencia, Señor. Señor, nosotros somos los necesitados de ti, Señor. Y queremos, Señor, tener cada día más una oportunidad, Señor, de conocerte, de crecer en nuestra fe, de crecer en nuestro deseo de búsqueda y que tu nombre, Señor, sea glorificado y sea exaltado. Dios amado, todo lo que en esta hora queremos hacerlo para que tú, Señor, seas glorificado. Padre, que jamás el hombre reciba la gloria, que jamás, Señor, los que están aquí, Señor, ante este momento exponiendo la palabra, Señor, puedan ser personas, Señor, que se lleven la gloria, Señor, que seas tú, Señor, porque tú eres, Señor, el autor y el consumador de nuestra fe. Solo tú mereces toda honra, toda gloria y toda alabanza. Bendice a mis hermanos, Padre amado. Redarguye al que tengas que redarguir, instruye al que tengas que instruir y reprende, Señor, al que tengas que reprender. Pero mi Dios amado, que nunca tu palabra, Padre Celestial, deje de cumplir el propósito por el cual es enviada. Padre, en esta noche invocamos tu nombre para que tu nombre llegue a los corazones, a los oídos y a las mentes de todos aquellos que están en este lugar viendo y verán este video, Señor. Te damos gracias. Amén y amén. Bienvenidos entonces, amados hermanos. Tenemos la epístola del apóstol Pablo a Timoteo, una de las epístolas que nosotros conocemos que tiene mucho que decirle a la iglesia. Es una de las cartas que nos permite a nosotros como iglesia poder tener una forma, un estilo, una parte para que el hombre y la mujer de Dios pueda dirigirse correctamente en la iglesia. Así que Timoteo es una de las 3 epístolas pastorales del apóstol Pablo. Timoteo es primera
segunda de Timoteo son las 2 epístolas que Pablo escribió a su discípulo amado, a su discípulo consentido, que era Timoteo. Este hombre se había quedado en Éfeso a arreglar cosas que ya iban mal. ¿Se imagina usted, hermano amado, si ya en el tiempo de que Pablo estaba y había fundado una iglesia como la de Éfeso, ya existían situaciones que no estaban correctas en la iglesia? ¿Cuánto más ahora, hermano amado, que vemos que la palabra de Dios ha sido tan trastocada, ha sido tan quitada del lugar que le corresponde? Y es necesario que la iglesia regrese al fundamento de la palabra de Dios. Es necesario que la iglesia sea una iglesia que se mueva en la palabra de Dios, que sea obediente a los estatutos de Dios. Así que las cartas pastorales se conocen 3: Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y la epístola de Tito. Estas 3 se conocen como las cartas pastorales, en las cuales Pablo dio instrucciones claras, precisas para la iglesia, para corregir ciertas cosas que ya en la iglesia de ese tiempo ya existían y que no se estaban haciendo correctamente. Primera de Timoteo, tiene como propósito específico lo que está en capítulo 3:15. El propósito de la carta es: pero en caso que tarde, ¿quién? Pablo. Te escribo para que sepas cómo conducirte, cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia. Ahora, ¿se da cuenta? La casa de Dios, que es la iglesia, no se está refiriendo al lugar físico, sino al lugar donde los creyentes, donde las personas se reúnen, donde los hijos de Dios, donde los redimidos de Dios se reúnen para la gloria y honra de su Salvador, de su Señor. Así que Pablo, le está dando a Timoteo la instrucción de que hay una forma correcta de conducirse en la casa de Dios. Así que cuando la iglesia se reúne, hermano amado, debe de dirigirse correctamente. ¿Por qué? Porque ese lugar se están reuniendo las personas redimidas que llevan un testimonio de quién es a quien están sirviendo. Así que Pablo le dice a Timoteo que para que sepa cómo debe de conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Así que la iglesia debe de manejarse en ese sentido, hermano amado. La iglesia debe de moverse en esa forma, en ese estilo de vida. Pero al momento, óigame bien, al momento que la iglesia deje de predicar, de enseñar, de hacer las cosas como Dios las mandó, hermano amado, en ese momento la iglesia o la congregación o el lugar donde se están reuniendo esas personas deja de ser columna y sostén de la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad mezclada con mentira, aunque tenga verdad, sigue siendo una mentira. Así que nosotros, hermanos amados, tenemos que cuidar mucho lo que nosotros hacemos en medio de la congregación, cómo nos conducimos, cómo hablamos, cómo nos comportamos, cómo estamos reflejando el nombre de Cristo Jesús en nuestra vida, si es que realmente nosotros hemos nacido de nuevo. Así que, hermano amado, nosotros tenemos que tener ese momento en nuestra vida, en este momento, de buscar el rostro del Señor para que Él sea manifestado en nosotros. Así que el día de ayer, nuestra hermana Elis estuvo leyendo el capítulo número 3 y
En ese momento, ya finalizando, Pablo le dice y se enfoca en el centro de la fe del cristianismo. Para Pablo es importante que Timoteo tenga claro en quién ha creído, cuál es el mensaje que debe predicar, cuál es el mensaje que debe de seguir enseñando y cuál es el mensaje que debe de exhortar a todos los hermanos a mantenerse en ellos. Pablo le dice a Timoteo, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. El misterio, Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Así que cada uno de estos puntos que acabamos de ver está muy concentrado en una sola cápsula, en un solo versículo, lo que significa el Evangelio, lo que es el Evangelio. Así que Pablo está exhortando a Timoteo, hermano amado, que él tiene que mantenerse en esta fe, en este mensaje, en esa manifestación. Pablo, cuando llegó a los Corintios, le dice, mire, yo cuando llegué a vosotros no llegué con gran sabiduría o con grandes conocimientos, y una sola cosa, óigame bien lo que Pablo dijo, una sola cosa sabía, y os presenté a Cristo Jesús y a este crucificado. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer entonces, hermanos amados? Tenemos que recordar de quién estamos predicando y por qué estamos en este mundo. ¿Por qué estamos nosotros sirviendo a Dios? No, la iglesia no está, hermano amado, la iglesia no está para hacerse millonaria, la iglesia no está para hacer rituales, la iglesia está para llevar el evangelio a todos los perdidos. Y yo espero que en este tiempo que hemos estado leyendo ya casi todo el Nuevo Testamento, hermano amado, usted haya abierto sus ojos a lo que realmente Cristo ha predicado y quiere para su iglesia. En esta lectura vamos a tener dos cosas importantes que vamos a ver. En primer lugar, veremos la predicción de la apostasía futura. Esto que Pablo está diciendo va a hablar sobre uno de los puntos que ha sucedido desde el tiempo de Pablo y que sigue siendo una realidad aún el día de hoy. 2. Pablo le dará consejos acerca de la enseñanza, la conducta ministerial y el ejemplo que debe de ser Timoteo en medio de la iglesia. Así que, hermano amado, leamos entonces lo que Pablo nos va a decir en esta epístola. Y vayamos entonces a 1 de Timoteo capítulo número 4 y versículo número 5. Ahora, recuérdese que ya leímos anteriormente cómo terminó el capítulo número 3. Y eso no está separado del capítulo número 4. Recuérdese que la Biblia no fue escrita en versículos ni capítulos, sino que fue escrita, y máximo esta es una carta. Así que Pablo lleva una secuencia clara en su mente de lo que quiere que Timoteo entienda. Ahora, Pablo le dijo, mira, que la revelación del misterio ya fue revelado. Y ese misterio es Cristo. Y muchos, mire bien hermano amado, muchos van a abandonar ese misterio y van a ir en pos de apostasías. Van a abandonar la predicación del Evangelio
por llevar unas palabras que sean nada más de aliento, palabras que sean nada más de autosatisfacción, palabras que sean nada más de vanagloria, palabras que sean orgullosas en medio de los púlpitos cristianos y en medio de los cristianos que hoy, más que nunca, están yéndose en cosas que jamás Dios ha predicado o ha enseñado o ha pedido para su iglesia. Dice la palabra de Dios en el capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos, no, y eso es bueno, para mí eso es bueno porque no son todos, ¿verdad? Estos, algunos, van a apostatar de la fe. ¿Qué fe? Del conocimiento de Cristo Jesús, de la gracia de Cristo Jesús, de la misericordia de Cristo. Estos van a apostatar de la fe. ¿Y qué van a hacer? Van a estar escuchando a espíritus engañadores. ¡Wow! Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Hermano amado, es tan importante que hoy el Evangelio sea recuperado en medio de nosotros. Porque si nosotros no predicamos realmente el Evangelio para nuestras vidas y para todo el mundo que está a nuestro alrededor, hermano amado, no estamos predicando el verdadero Evangelio. El Evangelio es un llamado al arrepentimiento. El Evangelio es un llamado al reconocimiento que la persona que no tiene a Cristo Jesús ha pecado en su vida. Y si no se arrepiente, éste irá al infierno. Así que estos han confundido la fe del Evangelio. Y esto, hermano amado, no es fácil de asimilar. Muchos quisiéramos estar escuchando o predicar palabras motivacionales. Yo puedo predicar con palabras motivacionales. Que Dios está con usted, que Dios quiere bendecirlo, que Dios quiere limpiar su corazón, que Dios va a estar siempre a su lado. Puedo hacerlo porque estas son la verdad del Evangelio. Son la verdad de la Biblia, son palabras de verdad, pero no es el centro del Evangelio. Es decir, el centro del Evangelio no es el hombre. El centro del Evangelio es Cristo. Y cada uno de nosotros tenemos que ir al arrepentimiento. ¿Qué es lo que sucede cuando no se predica un evangelio verdadero? Entonces se vuelve y se levantan predicadores, maestros y cualquier tipo de persona que por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandar a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acciones de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido el Evangelio, la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Todo lo que Dios creó es bueno. Hermano amado, todo lo que Dios creó es bueno. Ahora, Pablo le está dando a Timoteo y le está diciendo y hablando sobre la apostasía. Y hermano amado, ¿por qué nosotros hablamos de la apostasía? Porque la Biblia lo habla. Pablo, Pedro, Juan, Lucas y todos estos hablaron de la apostasía. Hablaron de hombres inicuos, personas que iban a entrar en medio de la iglesia, en medio del rebaño de Dios, e iban a querer hacer de nosotros un comercio. Mire lo que ya vimos allá en la última epístola que estuvimos leyendo,
que en ese tiempo se iban a levantar falsos maestros. Y Pablo no lo está diciendo, es decir, aún en la epístola anterior ya vimos que esto es cierto. Judas nos está enseñando de que en ese tiempo se iban a levantar falsos maestros, y Pablo nos está diciendo que en este tiempo habían apóstatas de la fe. El predominio de doctrinas satánicas que buscan debilitar el hogar y traerían como resultado el ascetismo impío. Ahora, estoy metiendo una palabra aquí que se llama ascetismo, y si usted se da cuenta en la imagen, puse diferentes imágenes allí donde están un montón de religiones. Todas las religiones, todo lo que pueda haber en este mundo se basa, hermano amado, en ejercicio y la práctica de un estilo de vida austero y de la renuncia de placeres materiales, con el fin de adquirir unos hábitos que conduzcan a la perfección moral y espiritual. A eso se le llama ascetismo. Todas las religiones buscan una forma, un estilo de vida que los lleve a una conducta moralmente. Pero ¿cuál es el problema? ¿Eso está malo? Definitivamente sí, porque lo están haciendo por medio de sus propias fuerzas y para poder alcanzar sus propias metas, para que sea por obras. Por eso, hermano amado, la salvación que nosotros tenemos no es por obras. Nosotros confiamos y hacemos todo lo que hacemos, lo hacemos porque amamos a nuestro Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo el centro de nuestra vida. Él es el que ha transformado nuestra manera de vivir. No porque nosotros seamos buenos, no porque nosotros tengamos algo bueno en nuestra vida, simplemente porque Dios nos amó primero a nosotros y nos alcanzó y nos transformó. Hoy se predica mucho el ascetismo en las iglesias y en lugares de la vida. La gente quiere cambiar la parte externa, pero no quiere cambiar el corazón. Y la única forma de poder cambiar el corazón es por medio del arrepentimiento, por medio de la fuerza creadora de Dios en nuestras vidas. No es porque nosotros seamos buenos o porque yo tengo que ser muy bueno para que vean mi religión que yo soy muy bueno. No, eso son fórmulas humanas que jamás permitirán tener una perfección en la vida del hombre. El hombre solo podrá ser perfecto cuando llegue a los pies de Jesucristo y pueda ser una persona transformada por medio del Evangelio. Así que la apostasía es predicar un evangelio diferente. Si yo le meto algo al evangelio, ya no es evangelio. Si yo le pongo algo adicional al evangelio, ya no es evangelio. Si yo le pongo algo que Dios jamás ha dicho, ya no es algo que Dios ha mandado para el hombre. Así que tengamos mucho cuidado de qué estamos siguiendo, de qué estamos oyendo o de quién estamos aprendiendo, porque estos muchas veces van a querer transgiversar nuestros corazones y nuestras vidas. Ahora, veamos un poco lo que significa la palabra apostasía. La apostasía viene de la palabra apistimei, que es una palabra que nos dice que es una persona que se apartaba, una persona que se aparta, personas que se apartan para alejarse o para apartarse de. Así que nosotros, como podemos ver en esta imagen, muchas veces vamos a tener a personas
que se van a apartar del Evangelio, que no van a poder seguir o no van a querer seguir del Evangelio. Aunque tienen un lugar en el Evangelio, no pueden llegar a los pies de Cristo totalmente porque en ellos no hay un arrepentimiento genuino. No hay un arrepentimiento en el que Dios haya obrado. La única forma en la que el hombre de Dios puede ser y puede recibir a Cristo Jesús es por medio de un arrepentimiento genuino. Y aquellos que hemos amado a Dios, aquellos que hemos reconocido, y permítame incluirme porque considero, hermano amado, que en mi vida tengo un deseo, un vivo deseo de amar a Dios, de honrar a Dios, de entregarle mi vida a Dios, de amar más a Dios, de poder rendirme cada vez más a sus pies, así como usted. Yo espero que usted, su deseo sea que la gloria de Dios permanezca en usted. Así que es para nosotros importante ver que en este momento hay gente que se va a levantar a ir en pos o en contra de, en primer lugar, del hogar. Vea, porque dice, primero prohibirán casarse. Es decir, la gente que ahora vive, que se está uniendo en una unión libre, estos están apostatando de la fe. Y si la iglesia practica tales cosas, está apostatando esas cosas. No solamente eso, sino que mantendrán a abstenerse de alimentos. Mire que no hay que comer carne. Que no hay que comer verduras. O mira, hay que llevar una semana de ayuno. Esas cosas son cosas que Dios jamás ha pedido. Que vengan, por ejemplo, vayan en un lugar y se vayan lacerando su cuerpo con tal de pagar o con tal de querer agradar a Dios. Pero hermano amado, la única forma en que podemos agradar a Dios es siendo obedientes a la palabra de Dios. ¿Quiere ser usted agradable a Dios? Sea obediente. Si usted es obediente, usted va a estar agradando a Dios. Cristo, esa fue la gran diferencia entre Cristo y todos nosotros, que Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuánto más nosotros tenemos que ser ahora obedientes? Porque dice la palabra de Dios, para abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acciones de gracias, oiga bien, participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Usted es uno de esos? Bueno, van a llegar gente que le digan, mire, no, usted, eso no. Lo que usted está haciendo está incorrecto. Lo que usted está haciendo no es no es lo que Dios quiere. Mire, lleve este frasquito. Mire, lleve este aceite ungido. Mire, llévese la astilla de la cruz de Cristo. Hermano amado, y aunque pareciera que esto que estoy de alguna manera hablando cosas infladas, no lo es, hermano amado, porque estas son cosas reales aún el día de hoy. Verso 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Cuando nosotros hacemos todo lo que nosotros recibimos de parte de Dios, hermanos amados, debemos de ser agradecidos. Mire, si a usted le agarra la lluvia en el camino y se empapa todo, dele gracias a Dios, hermano. Dele gracias a Dios porque le permitió disfrutar de la lluvia. Hoy nadie se muere por una gripe, a menos que le caiga COVID, ¿cierto? Hermano amado, si usted no tiene un día para comerlo, dele gracias a Dios. Si usted tiene abundancia en su mesa, dele gracias a Dios. Si Dios le permitió que usted dejara de trabajar en el lugar donde está, dele gracias a Dios.
al final de cuentas, Dios tiene el control de todo. Vea lo que dice, porque la palabra de Dios y por oración es santificado. Todo, hermano amado, lo que usted haga y reciba, hermano amado, bendígalo en el nombre de Cristo Jesús. Por muy pequeño que usted piense que sigue siendo la voluntad de Dios. Sigue siendo lo que Dios quiere para nuestras vidas. Sigue siendo la provisión de Dios. Leía el mensaje de un presidente que le pido perdón, se me olvidó el nombre y de qué país era, pero uno de sus hijos publicó lo siguiente: sí, éramos millonarios, sí, teníamos acceso a todo, sí, teníamos acceso a los grandes médicos, sí, teníamos acceso para comprar cualquier cosa, pero no pudimos comprar, él no pudo sobrevivir, por aquello que era gratis: el aire, el oxígeno. ¿Qué tan grande es lo que Dios nos da? Dios nos da la vida, Dios nos permite disfrutar de la vida. Así que hoy es tiempo de poderle gracias a Dios. Ahora también vamos a continuar porque no me puedo detener mucho en este lugar. Ahora, Pablo le va a dar los consejos de cómo debe de enseñar Timoteo. Cómo debe de enseñar de Timoteo. Cómo debe de ser la conducta ministerial de Timoteo. Y el ejemplo que Timoteo tiene que ser en medio de una congregación donde ya la gente que está allí es santa. ¿Se imagina usted ser santo? Así que cada uno de nosotros debemos de entender lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y como usted quiere ser una persona utilizada por el Señor, usted debe de ser una persona que utilice esta palabra de Dios así. Dice así: esto enseña a los hermanos. Si esto enseñas a los hermanos, ¿qué es lo que le enseña? Bueno, en primer lugar, todo lo que ya vimos arriba, aquello que en lo que habrán apóstatas en medio de la palabra, de la iglesia. Y luego veremos esto: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. ¿Enseñar qué? La cruz de Cristo, que pueden haber peligros en medio de las congregaciones. ¿Qué dice esto? Serás nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Hoy la gente no quiere escuchar doctrina. Hoy la gente no sabe nada sobre la doctrina. No sabe nada sobre la doctrina de la santificación, de la gracia. No sabe nada de la doctrina del arrebatamiento. No sabe nada de la doctrina, etcétera. ¿Por qué? Porque quieren que les den todo ya procesado. Es como que quisieran que toda la gente pudiera recibir, o todos los cristianos quisiéramos recibir el jugo, un licuado. Todo lo queremos procesado. Ya lo queremos todo así, mire, rápido, porque es que si no se me va el tiempo y no le prestamos el debido tiempo a la palabra de Dios. No lo estamos haciendo. Y eso es peligroso. Y hermano amado, un punto clave es esto. Usted puede ver el numerito de personas que están aquí arriba conectadas. 13. Imagínese usted, ¿por qué? Porque la gente no quiere escuchar de la palabra de Dios. Quiere buscar cosas que le satisfagan rápido. Mientras más rápido, mejor. Hoy lo instantáneo es la moda. Sopas instantáneas, ¿sí? Frijoles instantáneos, arroz instantáneo. Todo lo queremos instantáneo. Así que, hermano, es importante que la iglesia vuelva a buscar una buena doctrina.
tenga una buena doctrina. Versos 7, mire, y si esto, no quisiera mencionar palabras ni personas, pero he oído gente que viendo a Harry Potter, dicen ellos, han oído la voz de Dios. Y Pablo nos dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate en la piedad. Mira, hermano, yo no estoy en contra de poder tener un momento de esparcimiento, pero escuchar la voz de Dios viendo Harry Potter, escuchar la voz de Dios viendo Annabelle, escuchar la voz de Dios viendo Chucky, y etcétera, etcétera. Tal vez lo que usted está escuchando en ese momento es el Espíritu Santo que está clamando y está siendo entristecido en su corazón por estar metido en lugares donde no tiene que estar. Pero que Dios le esté hablando, ay, que qué bueno estás, que mira, esto significa, o esto es lo que Dios te quiere. Perdóneme, hermano, esas son fábulas que se están predicando en medio de los púlpitos cristianos. Pablo dice en el verso 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa para el presente y para la venidera. Dice Pablo aquí que la gente no debe de ejercitarse. No, lo que Pablo está diciendo acá es que es mejor ejercitarse en ser más piadoso, de poder ser una persona que predique la palabra de Dios, que ayude al necesitado, para que esa persona pueda ser un fiel ministro de Dios. Así que Pablo le está dando unas características a Timoteo, de cómo es un buen ministro de Cristo. Un buen ministro de Cristo no va a llegar con fábulas a predicarle o enseñarle a una verdad escritural. Sí pueden haber cosas, historias que nos pueden ayudar a entender un mensaje, pero no significa que todo va a ser basado en eso. Pablo le está dando a Timoteo cómo debe de ser una persona que está siendo ejercitada en cómo es un buen ministro. Un buen ministro lleva y apunta a todos los seguidores de Cristo a la cruz de Cristo. Jamás va a apuntar hacia él mismo. Porque entonces ese ya no es un buen ministro. Ese ya no es un buen ministro. Hebreos capítulo número 13 verso 17 nos dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaros a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Es decir, el cristiano también debe de honrar a aquellos que están ahí, sirviendo a otros. Y un pastor, un buen pastor, siempre le va a dar la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Y siempre va a apuntar toda su predicación, todo lo que Él hace, todo lo que Él ha hecho, a la bendición, a la gracia que ha recibido de parte de Dios. Ahora, Pablo nos está enseñando sobre la preeminencia del Evangelio o la preeminencia de la piedad. La piedad es uno de los ejercicios que la iglesia hoy ya no está haciendo. Porque esta piedad se cree que es algo que no debe de estar en el hombre.
Pero el hombre piadoso es aquella persona que siempre va a estar buscando agradar a los otros. El sentimiento de piedad es un sentimiento de compasión o misericordia que produce alguien que sufre o que padece. Mira, hermano amado, cuántas personas nos están perdiendo en esta tierra porque no han seguido a Cristo y la iglesia está callada. La iglesia no está predicando el evangelio que debe de ser. La iglesia debe de seguir predicando el evangelio de arrepentimiento, porque ese y solamente ese nos dará y le dará la oportunidad al hombre, a la mujer, de poder reconocer que necesita un Salvador. Un Salvador. Así que nosotros debemos de ser personas que demos ejemplos piadosos, que seamos personas que realmente demos hacia otros el amor de Cristo. ¿Cómo se muestra, cuál es la muestra más grande del amor de Cristo? Demostrándole a los demás que están en pecado. Y fíjese qué es lo que dice Pablo, verso 9. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. No desechemos entonces las palabras de Pablo. No desechemos esto, porque esto agradará y honrará a nuestro Señor Jesucristo. Así que seamos nosotros piadosos. Mire lo que dice el verso 10. Porque por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos que en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente en los que creen, esto enseña y manda. ¿Qué es lo que debe de enseñarse? Que es Cristo Jesús el centro de la vida. Y si no hacemos esto, estamos desechando la palabra de Dios y por lo tanto también estamos cometiendo apostasía del evangelio en nuestra predicación. Hermano, si la palabra de Dios nos reta, si la palabra de Dios nos confronta, no debemos nosotros de escabullirnos, debemos nosotros de reconocer que hemos pecado, que hemos equivocado. Somos hombres, somos falibles. Y si nos equivocamos, debemos de regresar a la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice algo, hermano amado, creámoslo, prediquémoslo, enseñémoslo, divulguémoslo y proclamémoslo a todas las naciones y a todo pulmón partido, porque esa es la voluntad de Dios. Si no lo hacemos, estamos cayendo en apostasía. Esto no es fácil, para mí no es fácil, porque para mí, hermano amado, también me confronta, donde yo no estoy sirviendo bien a Dios, donde yo no estoy haciendo bien las cosas, yo también debo de cambiar. No es que solamente usted, la iglesia debe de regresar a los preceptos de la palabra de Dios. Ahora, Pablo le dice a Timoteo que Timoteo debe de ser un ejemplo entre los creyentes. Dice la palabra de Dios, ninguno tenga en poco tu juventud, dice Pablo. Pero ¿cómo no debe de ser tomado, cómo no debe ser menospreciado? Sino que debe de ser ejemplo. ¿Cómo debe de ser debería de ser Timoteo? Debería de ser ejemplo de los creyentes. Así yo soy muy bueno, yo hago aquí, yo hago allá, y muchos pasan como aquel rico, ¿verdad? Cuando Pablo, llega el rico y le dice, el joven rico llega con Jesús y le dice, mira, solo haz una cosa, ve, cumple lo que Dios dice. ¿Y qué es lo que le dice? Lo que la ley dice,
¿Qué es lo que le responde el joven rico? Todo esto lo he cumplido. No, eso es arrogancia. Eso es arrogancia. Pablo le instruye a Timoteo, le dice, sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué? Palabra. Bueno, muchos pueden tener ese chequecito. Pueden manejar bien la palabra de Dios. Miremos a ver, conducta. Pero andan ya queriéndose meter piercing en la nariz, en la boca, en los labios. Quieren hacerse tatuajes. Eso no es ser ejemplo en los creyentes. La conducta no dice que está viviendo bien. En amor, sí, yo te amo, hermanito, y hermanito lindo, hermanito bello, aquí, que allá. Puede tener un buen chequecito. En espíritu, la palabra de Dios metida en su corazón, ese fuego de la santidad, ese fuego de santidad en su vida. En fe, pero no una fe, sí, yo creo que Cristo, yo sí creo en Cristo, pero no hace nada por su vida. Y en pureza, sí, pero Dios no me dice nada si yo hago algo aquí o hago algo allá, o si digo una mala palabra, o si miro pornografía, o si ando diciendo mentiras. Mentira. El creyente debe de ser un hombre íntegro en toda su vida. Verso 13. Mire, ¿qué es lo que nosotros hemos dejado de hacer? Entre tanto voy, ocúpate en la doctrina, en la exhortación, en la lectura y la exhortación y la enseñanza. ¿Qué debemos de hacer nosotros en este momento? Ser personas que amemos la palabra de Dios. Mire, debemos de con diligencia entrar a la lectura y a la enseñanza de la palabra de Dios, para que así podamos ejercitar los dones personales. Cada uno de nosotros tenemos que ser personas que amemos la palabra de Dios. Y para ir terminando, dice la palabra de Dios, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Sí, hermano amado, usted que es un hijo de Dios, usted que es una persona nueva, usted que tiene la gracia de Dios, usted que ha nacido de nuevo, su principal objetivo es estar oyendo, que estar en conciertos, que estar en actividades, que estar en esto y que estar allá, y desprecia la palabra de Dios, no le da la prioridad de la palabra de Dios. Hermano amado, tenemos un problema serio. Ocúpate de estas cosas. No descuides del don que hay en ti, que fue dado mediante la profecía. ¿Cuál era el don de Timoteo? ¿Cuál era el don de Timoteo? La exhortación, la enseñanza. Ese era el don de Timoteo. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifestado a todos. ¿A quién debe de estarse dándole esta manifestación? A todos. Debemos de ser provechosos a todos, hermanos amados. No debemos de ser de aprovechamiento para un grupito, ¿verdad? Sino a todos. Verso 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Asegurarás que estás trabajando en tu salvación. Asegurarás que estás caminando en tu salvación. Eso es lo que Pablo está mencionando en este pasaje. Así que Pablo está dándole la importancia de la meditación y la dedicación del tiempo, de la dedicación completa, unida al cuidado de la conducta personal por el bien de una influencia salvadora.
Así que, hermano amado, en esta noche tenemos mucho que cambiar nosotros. Y si la palabra nos confronta, hermanos amados, no es el predicador, no es esta transmisión, es la voz de Dios que lo llama a su vida. Y probablemente usted diga, el hermano Hans, es que el hermano Hans es muy cuadrado. No, hermano amado, simplemente hay que hablar lo que la palabra de Dios dice, y lo que la palabra de Dios dice es lo que hay que decirlo, hermano amado. Si no, seré un falso maestro, un falso expositor de la palabra de Dios, y nunca podré ser agradable a la presencia de Dios. Prefiero que caerle mal a usted que caerle mal a Dios. Prefiero agradar a Dios y que Dios haga su voluntad en su corazón. Oremos en esta noche y pidámosle a Dios que Él haga su obra en nosotros. Padre, hoy te honramos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, Señor. Te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza a ti, Señor. Mi corazón, primeramente que nadie, Señor, es llamado, Señor, al arrepentimiento. Yo te pido, Señor, que tú lleves arrepentimiento a aquellos que están ahí, Señor. Tal vez muchas veces en nuestro corazón ha entrado el orgullo y decimos, ¿de qué me tengo que arrepentir, Señor? No examinamos nuestra vida. Nos ponemos muy en alto y decimos, no, yo no cometo errores, Señor, y estamos ante tu presencia, Señor. El primer pecador, Señor, y el primero que falla soy yo. Hoy te ruego, Señor, perdona mis pecados. Perdona tu iglesia, purifica tu iglesia, santifica tu iglesia, Señor, levanta tu iglesia y que tu iglesia, mi Dios, haga la obra que tiene que hacer, Señor. No dejes de cumplir tu palabra en nosotros, Señor, porque a ti, Señor, y solamente a ti servimos hoy y siempre. Padre amado, en esta noche, Señor, usa esta palabra, Padre, para que tu iglesia llegue al lugar donde tú quieras que llegue, Padre. Bendito eres, Señor, por siempre y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano amado. Lo dejo con estas palabras. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con la palabra de fe y de buena doctrina que has seguido. Hermano amado, que la paz del Señor quede con usted hoy y siempre, es mi oración. Que Cristo Jesús esté con usted y en todo momento usted puede darle gloria, honra y alabanza a Él. Nos vemos mañana, una vez más, por este mismo medio.